Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Lectura beta de Sigilla y Carragan of Awesomeness. Escondite de incursión nocturna. Escena retrospectiva. Desde el inicio de la batalla, el mayor peligro para los demás miembros no eran quienes los atacaban. Emilia lo comprendió al ver a Seryu arremeter contra Tatsumi. Implacable era una breve descripción de la chica, un dolor de cabeza funcionaba igual de bien, y por la breve interacción que había tenido con ella, ya se había formado una idea aproximada de qué clase de persona era. Terca hasta la médula, impulsada por un retorcido sentido de la justicia y nada razonable. Había conocido a gente como ella antes, tanto en su vida como en Miyashiro como durante sus innumerables despliegues a través del tiempo y la realidad como contraguardián. En la mayoría de los casos, irónicamente, eran precisamente los que terminaban convirtiéndose en las mayores amenazas para la humanidad, obligando a alguien como él a intervenir. Seryu no era capaz de amenazar repentinamente la historia de la humanidad ni nada parecido, pero sin duda compartía rasgos de personalidad con quienes sí lo habían hecho. Su camino estaría marcado si nadie la detenía. Él, sin embargo, no era de los que buscan la redención de alguien a quien apenas conocen. Ya lo había intentado una vez con Sdeat, y eso solo había creado más problemas de los que había resuelto para el imperio en su conjunto, y muy probablemente más allá. Lo que podía hacer ahora era limitar la amenaza que representaba eliminando la única arma capaz de convertirla en una masacre andante, o en prácticamente cualquier otra persona si moría. Con Incursio ahora en manos del imperio, dudaba que cualquier otro Teigu fuera efectivo contra Hecatonqueides. Ni siquiera Calabaza, a menos que Najenda pudiera alcanzar el núcleo. No puedo dejar que regreses con tu dueño, dijo con voz serena mientras se adentraba en el bosque, siguiendo el rastro de la flecha que había disparado antes. El disparo había atravesado a la criatura mientras estaba en estado de furia, pero no se hacía ilusiones de que semejante ataque pudiera matarla. Quizás otro Caladbolt 2 o 2 lo harían, destrozando el núcleo por muy protegido que estuviera, bueno, seguía siendo una opción. La masa de carne retorciéndose ante él ya se estaba recomponiendo a un ritmo inquietante, retornando a una forma humanoide bestial con piel oscura, músculos tensos, un rostro monstruoso surcado por hileras de dientes afilados y ojos rojos oscuros. Parecía más parecido a una bestia peligrosa humanoide que a un Teigu. Les di una oportunidad a ti y a tu amo entonces, dijo Emilia con un tono frío y desapasionado. Y sin embargo, aquí está, cayendo en la misma rutina. Lo mires como lo mires, tu pequeño amo anhela la muerte. Dudo que Sdeat lo aprobara, y no muestra piedad con sus subordinados desobedientes. Así que dime, ¿por qué haces esto? La criatura gruñó, bajo y gutural, incapaz de hablar lengua humana, pero capaz de entenderlo. Este Teigu biológico era un organismo complejo, con múltiples habilidades, cada una lo suficientemente poderosa como para ser considerado un Teigu por sí misma. En ese sentido, no era tan diferente de Incursio. Con el control adecuado, podía adaptarse, aprender y, finalmente, vencer. Su rápida regeneración era prueba suficiente, probablemente había alterado su núcleo en el instante en que detectó peligro. Ese pensamiento se confirmó cuando la textura de su piel cambió sutilmente al momento en que trazó una lanza en su mano. La criatura no se abalanzó como se esperaba, sino que simplemente cambió su postura sutilmente, su cuerpo se tensó, como si lo analizara. Incluso intentando anticiparse a él. Así que ya lo sabes, murmuró Emilia. Si destruir el núcleo ya no era una opción, entonces simplemente haría imposible la regeneración. Entonces que así sea. A su orden mental, varias lanzas doradas se materializaron a su alrededor, flotando con silenciosa precisión. Cada una fue elegida por su efectividad, diseñada específicamente para contrarrestar la biología única de esta criatura. Esperó mientras las armas a su alrededor apuntaban a la criatura, mientras los sonidos de la batalla resonaban débilmente en el bosque, el choque del acero, los gritos agonizantes y el rugido de leones retumbando en el aire. Murmuró al ver que la criatura no atacó. En cambio, se puso a cuatro patas, emitiendo un extraño gemido. Sus ojos se clavaron en él, temblando ligeramente, casi como si intentara comunicarse. Reaccionando al instante, una de las lanzas salió disparada por los aires y le atravesó el pecho limpiamente. Sin embargo, la criatura ni siquiera intentó evadirla.
Con un audible chapoteo, dejó que el arma la atravesara, obligándose a avanzar a pesar de la herida abierta en su torso. La herida no cerró como debía. En lugar de una rápida regeneración, la carne nueva creció de forma irregular alrededor del agujero, sellándolo en lugar de curarlo por completo. Su avance se ralentizó, su cuerpo se estremeció violentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en él, no llenos de rabia como cabría esperar, sino de algo más cercano a la desesperación. Interesante forma de contrarrestar un efecto antirregenerativo, murmuró, genuinamente impresionado al presenciar de primera mano la inteligencia adaptativa del arma. Se detuvo a menos de 30 centímetros de él, paralizada a medio golpe, con la boca abierta, temblando pero incapaz de moverse. Ninguna cadena ni hechizo la detuvo, pero claramente le costó avanzar un centímetro. El hombre de pelo blanco no había disparado ni un solo tiro después del primero, pero el cuerpo de la criatura se había detenido por completo. «¿Te dijo que no me atacaras?», preguntó en voz alta, aunque descartó la idea casi de inmediato. No tenía sentido que una fanática como ella mostrara piedad cuando consideraba a alguien enemigo. Hecatonqueides emitió otro sonido de dolor, alternando entre el grito gutural de una bestia y el gemido de un sabueso herido. Sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de emociones contradictorias, y el rostro de Emilia se ensombreció al comprender finalmente lo que estaba sucediendo. «No te acepté entonces», dijo en voz baja, recordando el día en que Tatsumi intentó convencer a la chica de cambiar de bando, solo para ser rechazado y atacado por sus esfuerzos. Recordó haberse enfrentado a esa misma bestia, gritándole que se detuviera, congelándola el tiempo justo para sacar al chico del peligro antes de enfrentarse a Sdeat cuando llegó. En aquel entonces, no había formado ningún vínculo con el Teigu, simplemente le había dado una orden, sospechando algo inusual en su comportamiento. Un Teigu no puede tener dos amos, así como una persona no puede manejar dos Teigu. «¿Por qué intentas romper esa regla si tú mismo eres uno?», preguntó, al darse cuenta de que, de todos los presentes, él era el que corría menos peligro. Dicho esto, despidió a los fantasmas nobles que lo rodeaban. Gritó de nuevo, su piel oscura oscilando entre el negro y el blanco pálido, sus músculos se hinchaban y encogían mientras la lucha continuaba en su interior. Dos fuerzas luchaban por el dominio, retorciendo su cuerpo en espasmos de dolor. El hombre solo podía observar, sin saber qué hacer, mientras se desgarraba en la confusión. Esta era la primera vez que él, o probablemente cualquier otra persona, tenía que lidiar con una situación así cuando el brazo imperial de un enemigo reaccionaba de forma tan extraña. «No puedes desobedecer órdenes», comentó tras una vacilación, deseando con todo su corazón que la respuesta fuera falsa. La bestia gruñó suavemente en señal de reconocimiento, como si confirmara sus palabras. Emilia cerró los ojos un momento y exhaló un lento suspiro. Se acercó y perdió el deseo de lidiar con lo que era básicamente una bomba desarmada. Koro arremetió de nuevo, mostrando los dientes, pero sus mandíbulas lo detuvieron a un pelo de su cara. Se tambaleó hacia atrás al instante, golpeó su cabeza contra el suelo y se revolvió, golpeando árboles y tierra por igual en un ataque de angustia. «Ja», exhaló Emilia con cansancio. Ya no era un Servant, ni contaba con la ayuda de la contrafuerza ni con un máster con grandes reservas de energía mágica. Aún así, su propia energía era considerable, suficiente para enfrentarse a la mayoría de los enemigos. Aún podía resistir durante horas si era necesario, aunque conservar algo de fuerza siempre era prudente. Por ahora, su prioridad era el chico, y si calmar a esta bestia le ahorraba incluso unos minutos, entonces valía la pena. Mientras seguía avanzando, el Teigu empezó a retroceder, y sus gruñidos se convirtieron en gemidos lastimeros. Su presencia, antes amenazante, ahora parecía casi frágil, volviendo a su forma de peluche. Emilia se detuvo ante él y le puso una mano suavemente sobre la cabeza. «Nunca he probado esto. Podría doler», advirtió. Sin dudarlo, canalizó un pulso de su energía mágica hacia la criatura. Vetas de luz se extendieron por su cuerpo como circuitos, recorriendo sus extremidades y torso en cuestión de segundos. Hecatonqueides abrió los ojos de par en par. El violento temblor cesó cuando lo miró con sus grandes ojos negros, parecidos a los de un animal de un refugio que espera ser adoptado. «No te acepto, eso nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Tu amo sigue vivo, al menos por ahora. Así que duérmete, pequeña arma», dijo en voz baja. De inmediato, el cuerpo del Teigu comenzó a encogerse. El agujero en su pecho se llenó lentamente de carne, aunque aún no del todo.
Su piel recuperó su tono normal, la maldición se desvaneció, pues Gaerwyd había desaparecido hacía tiempo junto con el efecto del arma, dejando atrás una versión más pequeña y apacible de sí mismo, magullada y herida no por él, sino por su propia y violenta lucha. Emitió un suave ladrido, le rozó la mano con el hocico y luego se desplomó plácidamente a sus pies. Si tu amo no hubiera sido tan problemático, murmuró, mirándolo, no habría sido un mal compañero. Al menos me alegro de que Sdeath no te eligiera entonces. Solo puedo imaginar en qué clase de monstruo te habrías convertido si te hubiera agarrado la correa. Agarrando a la pequeña criatura por el cuello y levantándola, tuvo que admitir que el hecho de que no pesara más que un cachorro real lo asombraba, especialmente al recordar cómo tembló el suelo bajo sus pies cuando la criatura se abalanzó sobre él antes. Romper. Presente. Para entonces, casi todas las fuerzas restantes del Dr. Stalish habían sido derrotadas. Emilia y Lavec regresaron lentamente a la base, recorriendo en silencio el sendero ensangrentado. El antiguo sirviente del arco no pudo evitar notar la cantidad de cuerpos esparcidos incluso tan lejos del área principal. La vista era desoladora para cualquiera que la presenciara, y esto era aún más extremo, dado que la mayoría lucían absolutamente monstruosos con partes de bestias peligrosas injertadas. Un ejército de semihumanos artificiales, eso es más problemático que lidiar con las creaciones de hielo de Sdeath. Maldita sea, ni uno solo era normal, murmuró Lavec, agachado junto a un cadáver caído con expresión de conflicto. Me parece un poco tonto señalarlo, pero esta escena me revuelve el estómago. Sabía que el tipo era retorcido, experimentando con bestias peligrosas y todo eso, pero no pensé que sería tan malo. ¿En qué se diferencian de Leone cuando usa su teigu? Porque me veo mucho mejor que cualquiera de estos bichos raros, se escuchó una voz familiar desde el bosque, seguida por una piedra que rebotó en la cabeza de Lavec. ¡Ay! ¿Qué demonios? Gritó, frotándose la herida mientras él y Emilia se giraban para ver a Leone y a Keime emergiendo de la línea de árboles. Ambos estaban cubiertos de sangre, moretones y arañazos. Observó cómo el teigu de Leone seguía activo, con las garras ensangrentadas, mientras que Keime había envainado su espada, indicando que habían terminado sus propias batallas. Este lugar va a apestar durante días, dijo Leone, haciendo una mueca al observar los cadáveres esparcidos. Con todos estos cuerpos tirados por ahí, tendremos que tener cuidado con los monstruos atraídos por el olor. No hay ninguna amenaza de alto nivel cerca, pero la gran cantidad de los débiles aún puede abrumar a cualquiera. ¿Hay más?, preguntó a Keime con cierta curiosidad. Oye, no empieces a pensar en convertir este desastre en una oportunidad de caza, Keime, dijo Leone, entrecerrando los ojos. El leve puchero de la espadachina hizo reír disimuladamente tanto a Emilia como a Lavec. En cualquier caso, continuó Leone, volviendo su atención hacia él. Estábamos preocupados cuando huiste así. Por un segundo, pensé que alguien se nos había caído encima. Parece que pudiste controlarlo. Intentaban robarle una de sus espadas, explicó Lavec, señalándolo. Las chicas abrieron los ojos de par en par, con un destello de preocupación en sus rostros. Emilia levantó una mano para tranquilizarlas, pues no quería que llegaran a conclusiones erróneas. Mis construcciones no se pueden copiar así, y sinceramente no sé qué podría sacar ese doctor estudiándolas, dijo con franqueza. Puedo descartarlas cuando quiera. Incluso si alguien lograra analizar una, no serviría de mucho. Comprender la composición por sí sola no bastará para recrear algo parecido, ni siquiera con todos los recursos del mundo. Stylish era sin duda un genio. Su mente funcionaba a un nivel muy superior al de la mayoría de la gente de este mundo, sus inventos al servicio del imperio y su ejército, fuerzas con las que Emilia se había topado más de una vez, pero incluso una mente así tenía límites. Incluso la creación de los teigu seguía siendo inalcanzable para Stylish, pues los secretos de su origen permanecieron enterrados con el primer emperador, y la ausencia de ciertas criaturas que habían sido cazadas hasta la extinción. En cualquier caso, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre progresara con los teigus. Reproducir un nuevo Phantasm mediante la tecnología, por otro lado, estaba más allá del alcance incluso de una persona como Stylish. La humanidad aún llevaba siglos, si no milenios, de retraso en el avance tecnológico para alcanzar el umbral donde la ciencia ya no se distinguía de la magia.
La existencia de Teigu solo había sido posible mediante la fusión de bestias peligrosas de clase super con Oricalco. De hecho, podría envolver una de sus espadas para regalo y entregársela hasta Ilish en una bandeja con incrustaciones de plata, y aún así no le preocuparía. Si tú lo dices, respondió la asesina rubia, rascándose la mejilla. Aún así, prefiero no tener que lidiar con un imperio armado con armas como las tuyas. Y hablando de eso, ¿dónde está esa chica tan guapa? La vi al empezar la pelea, pero desapareció antes de que pudiera acercarme. Nunca la había visto por aquí. ¿Una chica? La curiosidad de Lavec se despertó de inmediato, casi aguzando el oído al oír la palabra. Espera, ¿tenemos una nueva recluta? ¿Y es una chica guapa? Quizás, dijo con una media sonrisa. No la vi bien, pero sin duda es guapa. ¿Te gustaría? Otro miembro. Emilia se guardó sus pensamientos. Con la situación de Bulat aún incierta, les vendría bien un par de manos extra. Regresemos y... Su voz se detuvo a media frase. Todos sus sentidos gritaron a la vez, el mundo se desaceleró a su alrededor. Incluso el cabello de Leone se erizó al quedarse paralizada, con la mirada fija en los cuerpos dispersos cerca. Un ruido extraño resonó por el campo, débil al principio, luego cada vez más fuerte a medida que el aire parecía enfriarse a cada segundo. Los cadáveres comenzaron a retorcerse. Leves grietas se extendieron por las extremidades hinchadas mientras un brillo naranja latía bajo la piel. Cuidado, gritó antes de que él pudiera hacerlo, ya en movimiento. Rodeó a Akeime con sus brazos y saltó hacia atrás justo cuando el suelo se iluminó. ¡Ah!, gritó Lavec, incapaz de reaccionar a tiempo para defenderse. El suelo bajo sus pies resplandeció con una luz naranja, y al instante siguiente, sintió que lo lanzaban hacia atrás con una fuerza brutal cuando alguien tiró de su collar con tanta fuerza que lo lanzó hacia atrás, en la misma dirección que las dos mujeres. Sus cables se dispararon instintivamente, Crosstail envolvió a ambas chicas y las atrajo hacia sí, formando un capullo de hilos de acero con varios más extendiéndose hacia el hombre de pelo blanco para protegerlo también. ¡Wow! Pero el joven estaba demasiado lejos. La última vez que Lavec lo vio fue a través de la neblina de luz ardiente, solo mientras las explosiones lo consumían todo. La explosión devoró el claro y el bosque, seguida de una serie de estruendos ensordecedores que desgarraron el cielo nocturno. Incluso empujaron a su Teigu antes de que pudieran alcanzar a Emilia y protegerlo. Unos momentos antes. ¡Bam! Una nítida luz blanca surcó el cielo nocturno, dividiéndose en varios rayos más pequeños que impactaban a sus objetivos con impactos limpios y precisos. Calabaza nunca le había fallado a Najenda, y no tenía motivos para creer que lo haría esta noche. Incluso contra alguien como Esdeat, confiaba en que su disparo sería letal si lograba superar la absurda defensa y velocidad de aquella mujer. Deberían ser la mayoría, murmuró la líder de Nad Red, dando una calada lenta a su cigarrillo. El humo se elevaba de sus labios mientras observaba el tenue resplandor de la destrucción en la distancia. Su rostro reflejaba una leve satisfacción, tanto por el éxito del ataque como por la inusual oportunidad de volver a poner a prueba su puntería en combate real. Lo último que quería ahora mismo era que sus habilidades empezaran a deteriorarse. Eso no es justo. Algo les pasa muy mal a ambas. ¿Acaso la precisión ridícula es cosa de familia?, refunfuñó Minnie a su lado, con las mejillas hinchadas de irritación. La chica de coletas había presenciado las consecuencias con sus propios ojos al disparar otra flecha con L-Arc-Kine Faut, intentando igualar la puntería de Najenda desde el comienzo de la batalla, pero sin saber el nombre de su objetivo, esta arma no se diferenciaba de un arco bien hecho, pero común y corriente. ¿Quién sabe? Ni siquiera somos parientes de sangre. Pero si quieres comprobar esa teoría, no dudes en casarte con él y ver qué tal salen tus hijos, respondió Najenda con sequedad, con un tono tan seco que Mine se atragantó con sus propias palabras y empezó a vomitar al instante siguiente con una cara de asco. ¡Qué asco! Esa imagen casi me hace vomitar. ¿Estás llamando indeseable a mi hermano pequeño? No es el tipo de hombre con el que me casaría, muchas gracias. Es prácticamente lo opuesto a lo que querría en un marido, espetó Man. La líder de cabello plateado puso los ojos en blanco. Si la idea de esta chica de un esposo ideal significaba ser tratada como la realeza mientras el pobre ingenuo complacía todos sus caprichos, entonces sí, su hermano sería lo opuesto a lo que ella querría como esposo,
Pues si bien Agenda sabía que estaba dispuesto a consentir a una dama, ella y Esdeat eran ejemplos claros de su cariño, también esperaba que se moviera y se pusiera manos a la obra. En su opinión, las supuestas exigencias de Man eran simplemente absurdas. Todavía recordaba cómo Man, borracha, se las había enumerado a Akeime semanas atrás. Además, ¿deberías estar fumando ahora mismo? ¿No le dijiste que lo dejarías? Supongo que tendré que informar de esta pequeña recaída. ¿Quién demonios manda aquí?, replicó Agenda, frunciendo el ceño ante el tono pícaro. Incluso se había tomado la molestia de traer mentas y perfume extra para disimular el olor a tabaco, pero ahora Minnie amenazaba con delatarla como la pequeña idiota que era. Bueno, puede que seas nuestro líder y su hermana mayor, pero él es quien cocina. Eso lo pone en un rango superior al tuyo, según mi opinión. Akeime estaría de acuerdo conmigo si se lo pidiéramos, y lo sabes, bromeó Man, cruzándose de brazos con aire de suficiencia. TCH, mis subordinados más confiables se están convirtiendo en traidores, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Es tu culpa que no puedas asar un simple pescado sin que quede crujiente, y luego de alguna manera esperas que ignoremos a un tipo que puede cocinar mejor que todos nosotros juntos. ¿Desde cuándo cocina el jefe? Disculpen que no sea ama de casa. Normalmente le ponía a mi hermano pequeño para que hiciera el trabajo. El intercambio se prolongó entre ambos y los disparos se detuvieron por un rato. Sin enemigos en pie, un poco de bromas fue lo más natural. A Agenda no le importó, en realidad, disfrutaba de esos momentos. Para los forasteros, Mine podría parecer una niña consentida y bocazas, pero sabía que la joven asesina se arriesgaría en un instante si eso significaba proteger a sus camaradas. Lo había demostrado más de una vez. Dudo que salgan más, dijo finalmente la chica de pelo rosa, echándose el arco al hombro. Hemos matado suficientes como para formar al menos un batallón mediano. Deberías ir a ver cómo están CL y Tatsumi. Lo último que supe es que se enfrentaron a esa loca antes de que Emilia interviniera para encargarse de ese perro aterrador. Agenda sintió, dando una última calada antes de tirar el cigarrillo. La brasa siseó levemente al acercarse al pequeño arroyo. Exhaló y dejó que la tensión se le aliviara. El ataque de esa noche había sido agotador y repentino, y lo más extraño era que su instinto de general le decía que Honest ni siquiera estaba detrás de él. Bulat aún se recuperaba, y ni siquiera había tenido tiempo de presentar adecuadamente a la nueva recluta del equipo. Con suerte, ninguno de los demás la habría confundido con una enemiga en medio del caos y la habría matado accidentalmente. La idea cruzó su mente brevemente antes de descartarla. Sus subordinados tenían sus momentos de descuido, pero no eran tontos, y si esa recién llegada no sobrevivía en el campo, entonces no estaba hecha para la incursión nocturna. Bueno, vamos a ver cómo están, dijo finalmente, sacudiéndose el abrigo. Observó cómo la colilla caía suavemente al arroyo, arrastrada por la suave corriente. Justo cuando la punta brillante desapareció bajo la superficie, un repentino destello de luz estalló en la distancia. Ambas mujeres se quedaron paralizadas, con el rostro iluminado por el destello brillante. Una cúpula de fuego floreció en lo profundo del bosque, seguida de varias explosiones más pequeñas que atravesaron los árboles en rápida sucesión. Agenda apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la onda expansiva la impactara como un muro sólido. HGH. Salió despedida hacia atrás, con las botas resbalando contra el suelo hasta que se agarró a un poste de madera para evitar ser lanzada más lejos. NGH, gruñó, protegiéndose la cara mientras caían escombros, ramas astilladas, trozos de corteza y fragmentos afilados de piedra que volaban en todas direcciones. El suelo tembló violentamente bajo sus pies, un pequeño temblor se extendió por el terreno mientras más explosiones resonaban en el oscuro bosque. Apenas veía nada, le zumbaban los tímpanos y la piel de la cara se le estaba descamando por el calor. Pasó lo que pareció una eternidad antes de que la explosión finalmente se apagara, dejando el mundo en un silencio inquietante. Con un golpe sordo, cayó de rodillas, jadeando. Sangre mezclada con polvo y ceniza corría por su cuerpo, aunque su armadura de cuero había recibido la peor parte del daño y la había salvado de heridas más profundas. Tos. Tos. Mía. Gritó entre toses entrecortadas, buscando a la asesina de pelo rosa que había estado a su lado momentos antes. Mía.
repitió, intentando incorporarse, solo para caer de nuevo con un gemido de dolor. Él aquí. Fue una débil respuesta. Nagenda sintió un gran alivio al girarse hacia el sonido. Siguió la débil voz hasta un montón de escombro cercano y se quedó paralizada ante lo que veía. La mía estaba medio enterrada bajo un árbol caído, con una pierna atrapada y torcida de forma antinatural. La herida era grave, con un trozo de hueso sobresaliendo y sangre acumulándose alrededor de la fractura. «No te muevas», gritó, corriendo y agarró el tronco más cercano, usando cada gramo de fuerza que pudo reunir para moverlo lo suficiente para que Mine pudiera liberar su pierna. El grito de la niña rompió el silencio. «Duele. Duele muchísimo», gimió Man, con la voz temblorosa mientras contenía las lágrimas. Su rostro estaba pálido, cubierto de mugre y sudor. «No te muevas», repitió Nagenda, arrancándose una tira de su propia ropa para envolver firmemente la herida y hacer un torniquete improvisado. Trabajó con rapidez, con las manos firmes a pesar de la sangre que le resbalaba en los dedos. «¿Es malo?», preguntó Man en voz baja. ¿Malo? A simple vista, parecía estar en mal estado y potencialmente mortal si no cerraban la herida. Esperaba que no se cortara ninguna vena importante, o de lo contrario, cauterizar la herida en el campo sería la única solución. Aún así, negó con la cabeza firmemente después de revisarla un minuto más, mientras el flujo sanguíneo finalmente disminuía con la presión. Está mal, pero no es irreparable. Cualquier buen médico podrá curarlo. Solo necesitarás tiempo y descanso, tal vez unos meses de recuperación mientras el hueso se restablece. Gracias a Dios, murmuró Mine con una leve sonrisa temblorosa. Mientras no lo pierda. Arrastraba las palabras ligeramente, y Nagenda notó que sus párpados temblaban y que su pulso se ralentizaba. Aunque no había tocado ninguna vena importante, ya se había perdido demasiada sangre. Sin perder tiempo, levantó a la niña en brazos y la llevó al terreno despejado más cercano, dejándola cerca de la entrada de la base. Le quitó la suciedad de la cara a Man antes de volver a hablar. «Quédate aquí. Traeré a los demás». «No moriré por una herida en la pierna», dijo Mine débilmente, forzando una sonrisa. «Bien. Tu arteria sigue intacta, así que no te desangrarás mientras el torniquete siga apretado. No lo aflojes, por mucho que te duela. Y mantente despierto». Mine asintió levemente, apenas consciente. Nagenda dudó un momento, queriendo quedarse a su lado, pero con la incertidumbre sobre el estado del resto del equipo, no tuvo otra opción. Apretando los dientes, se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza de inquietud mientras corría de vuelta al patio en ruinas. «Leone. Akeime. Emilia. Lavec», gritó, y su voz resonó en el aire lleno de humo mientras levantaba a Calabaza, lista para disparar a cualquier enemigo que se atreviera a moverse. «Ese loco», gritó, su voz rompiendo el caos. Siempre había sabido que Stylish era excéntrico, un científico con un retorcido sentido de la brillantez, pero pensar que había llegado al extremo de ponerle una bomba a cada uno de sus subordinados. Nunca se había imaginado semejante nivel de locura. «¿Hay alguien ahí?». Su voz resonó entre las ruinas llenas de humo, pero no hubo respuesta. El silencio la oprimió, pesado y sofocante, alimentando su miedo hasta corroer su compostura. Empezó a sentir un escozor en la garganta, cada llamada le raspaba la voz mientras corría por lo que quedaba del bosque en llamas. La exuberante vegetación que se alzaba horas antes estaba ahora reducida a cenizas y brasas. «Respóndeme, por favor», gritó de nuevo, sus palabras temblaban mientras los recuerdos de otro día arañaban su mente. Su huida del imperio. El día que creyó haberlo perdido casi todo. Solo que ahora, el miedo era peor, el temor más profundo. Le aterraba perder no solo a su única familia, sino a todos los que habían confiado en ella para guiarlos. «Tatsumi. CL. Chause», gritó, su desesperación no hacía más que aumentar. Incluso pensar en la muerte de la nueva recluta, que apenas había pasado un día con ellas, la llenaba de culpa. Acababa de aceptarla en el equipo, y ahora podría estar muerta. Se le quebró la voz al oír un leve sonido metálico. Un sonido metálico, agudo y claro.
Giró la cabeza bruscamente hacia el ruido y entrecerró los ojos para captar un tenue destello plateado entre los escombros. «Chicos», gritó, con la esperanza apoderándose de su pecho. Echó a correr, ignorando las llamas que le lamían las botas y el humo acre que le llenaba los pulmones. Avanzó entre montones de ceniza y restos carbonizados, con el corazón latiendo con fuerza hasta que se topó con algo inesperado, no una persona, sino una enorme esfera metálica. «Lavek», murmuró la mujer con incredulidad, vacilando mientras observaba el extraño objeto. Parecía una bola de hilos de plata entrelazados, brillando tenuemente a través del hollín y el calor. «Ah». Extendió la mano, pero la retiró al instante con un grito de dolor al quemarle la palma. El calor irradiaba con la suficiente fuerza como para quemarle el guante. «Soy yo. ¿Me oyes?», gritó, acercándose a pesar del aire abrasador. Si no recibía respuesta, estaba lista para romperlo ella misma antes de que quienquiera que estuviera dentro se cocinara vivo. Pero no tuvo que hacerlo. Los hilos comenzaron a agitarse, retorciéndose y desenredándose ante sus ojos. Lentamente, la red de plata se aflojó, colapsando hacia adentro hasta que la esfera se rompió por completo. 3 figuras se soltaron, desplomándose sobre el suelo ennegrecido. «Akeime». «Lavek». «Leone», gritó, abalanzándose. Casi se le paró el corazón al verlos respirar. Tanto la rubia como el asesino de pelo negro estaban conscientes, con la ropa chamuscada y los brazos marcados por quemaduras, pero vivos. Lavek, en cambio, yacía inmóvil. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido bajo el hollín. «Maldita sea», murmuró, agarrándolo y atrayéndolo a sus brazos. Acercó la oreja a su boca y los dedos a su cuello. Por un tenso instante, nada. Entonces lo sintió, el leve ritmo de su corazón, la débil calidez de su aliento contra su piel. El alivio la invadió con una exhalación temblorosa. «Ja». Estaba vivo. Eso era todo lo que importaba. Los 3 lo estaban. ¿Sobrevivimos? La voz tranquila de Akeime interrumpió el momento, sus ojos carmesí escudriñaban la desolación que los rodeaba con confusión. Probablemente les costaba comprender cómo habían salido prácticamente ilesos de una explosión tan enorme y devastadora. «Ah», gruñó la asesina de pelo negro mientras se ponía de pie, usando su espada para mantener el equilibrio. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero al igual que los demás, seguía viva, a salvo de heridas mortales. «Los demás. Todavía no he encontrado a Tatsumi ni a CL. ¿Pero dónde está Emiya?», preguntó Nagenda, mientras observaba el campo en ruinas en busca de alguna señal de su hermano adoptivo. Él, antes estuvo con nosotros y Akeime antes de salir a Alg». «Ese tipo», murmuró, interrumpiendo a Leone, casi para sí misma. Normalmente, lo regañaría por perseguir enemigos demasiado lejos de la base. Por suerte, su ridícula suerte le salvó el pellejo esta vez. Lo había visto salir corriendo antes de que la explosión consumiera la zona. La explosión había arrasado gran parte del campo de batalla, pero no todo. Si su suposición era correcta, había escapado por un margen muy estrecho. «Jefe». El rostro de Leone se tornó sombrío, seguido de una voz débil. Akeime estaba cerca, con una expresión de tristeza, como si hubiera leído los pensamientos de Leone antes de que hablara. «Él regresó con Lavek más tarde y estuvo aquí con nosotros», dijo Akeime, con una voz tan débil que casi se perdió entre el crepitar de las llamas lejanas. Pero para Nagenda, sonó ensordecedor. Su cuerpo se congeló, la incredulidad la dejó atrapada en ese lugar. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja. «Él fue quien protegió a Lavek justo antes de la explosión», continuó Akeime. Su mano aferró su katana con más fuerza. «Lo siento». «No. No, no, no», murmuró Nagenda, sacudiendo la cabeza. Las palabras le golpearon el pecho como piedras, imposibles de aceptar. Respiró a toda velocidad, la ira y la desesperación se debatían en su interior. «Es mi culpa, si hubiera confiado en mis instintos y me hubiera dado cuenta de las bombas antes, entonces». «Cállate». Su puño se estrelló contra el suelo, y el impacto resonó en el silencio. «No voy a escuchar más tonterías. Debe seguir aquí. Mientras no tenga cuerpo físico, no puedes decir que está muerto».
Como soldado, general y luego asesina, fue entrenada para mantener la compostura sin importar las circunstancias. Era una lección que se le había inculcado a todos los miembros de Nat Red y a ella misma sobre todo, en cada batalla y derrota que habían experimentado. Pero ahora esa misma regla se burlaba de ella. Su compostura se resquebrajaba, su mente racional apenas se mantenía firme mientras las emociones amenazaban con tomar el control. Busquen por el campo. Ladró, forzando la firmeza de su voz. Tiene que estar aquí. Si aún pueden caminar, sigan buscando. Aunque sea un trozo de su ropa, su armadura, lo que sea, hasta que vea pruebas, sigue vivo. Esto también aplica a todos los demás miembros. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, mezclando la sangre con la ceniza que se le pegaba a la piel. Sintió náuseas, pero se las tragó. No había tiempo para la debilidad. Lo haremos ahora. El mío aún necesita tratamiento, y no tenemos ni idea de dónde están los demás. Sí. Hasta que no haya pruebas, nadie será declarado muerto, dijo Akeime con firmeza. Leone sostuvo su mirada. Un entendimiento silencioso surgió entre ellos antes de que ambos asintieran. De acuerdo, dijo Leone, intentando sonar segura. Tatsumi ya sobrevivió a esa zorra loca con el perro una vez, y también a la zorra de hielo. Ni se le ocurriría dejar que una maldita explosión lo matara. Lo mismo para CL. Es más fuerte que eso. Y apuesto a que la chica nueva ni siquiera estaba a su alcance. Sus palabras pretendían tranquilizarla, aunque incluso ella podía percibir la incertidumbre subyacente. Akeime no hizo ningún comentario. Llevaron a Lavek de vuelta al castillo y la colocaron junto a Man, quien había recuperado algo de fuerza tras curar sus heridas con un ungüento de bayas trituradas, venenos anestésicos suaves y extractos de hierbas que tenían a mano. Una vez estabilizada, las tres mujeres regresaron a los campos quemados. El aire estaba cargado de humo, y pequeñas llamas aún se alimentaban de lo poco que quedaba. El suelo estaba ennegrecido a cientos de metros a la redonda, y el hedor a carne carbonizada y humo lo impregnaba todo. Najenda maldijo a Stylish en voz baja, estas no eran bombas comunes. Los explosivos habían sido fabricados no solo para destruir, sino también para quemar, para borrar todo rastro de lo que tocaban. Cuanto más buscaba, más pesado sentía el pecho. Se movieron entre montones de restos quemados, rocas destrozadas y árboles astillados, buscando con la vista cualquier señal de vida. Entonces un grito rompió el silencio sombrío. Milla. La voz de Leona. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia el sonido, sus botas chapoteando en charcos poco profundos de lodo y ceniza. El terreno descendía por una empinada pendiente que conducía a lo que una vez fue el lecho de un río. Ahora no era más que un cráter excavado profundamente en la tierra, uno de los muchos que dejaron las detonaciones. ¿Lo encontraste? ¿Dónde está?, preguntó Akeime, con una mezcla de temor y esperanza en la voz mientras bajaba la colina a trompicones. Ya. KCHT. Al principio, había esperanza de que finalmente hubiera encontrado a su hermano respirando y con vida. Quizás en estado crítico, pero mientras aún pudiera respirar, creía que los médicos del ejército revolucionario podrían salvarlo de la muerte. Sin embargo, en cuanto ella y Akeime llegaron al lugar, ambas mujeres, junto con Leone, se quedaron paralizadas de incredulidad. Carrie Inc. No fue su peor temor el que se hizo realidad. No fue el esqueleto carbonizado de un familiar que alguna vez temió haber perdido. Tampoco fue la confusión, la vaga idea de que Leone lo había confundido con alguien más, tal vez Tatsumi, CL o incluso Chaosi. SHHH. Lo que se alzaba ante ellos era algo que ni el horror ni la confusión podían explicar por completo. Un sonido distorsionado llenó el aire, metal rechinando contra metal, un coro agudo de acero rechinando resonando entre llamas rugientes. El tenue aroma a hierro impregnaba el aire, casi ahogado por el asfixiante hedor a ceniza. SKKRRRKKK. Ante ellos no había ningún cadáver, ningún superviviente quemado aferrándose a la vida. Lo que encontraron fue algo irreconocible. Espadas. La palabra salió temblorosa de la boca de Leone junto a ella, mientras los ojos de Najenda se abrían de par en par con incredulidad.
Un cuerpo, vestido con los tenues restos de una armadura negra y roja que le resultaba familiar, yacía desplomado contra una roca destrozada. De innumerables puntos de su estructura, afilados fragmentos metálicos sobresalían, atravesándolo todo a su alrededor. Las extremidades, lo que quedaba de ellas, estaban empaladas por cuchillas retorcidas, moviéndose casi como serpientes. Se multiplicaron ante sus ojos, deslizándose y retorciéndose, como si estuvieran vivas. Solo al mirar más de cerca se dio cuenta de que no eran fragmentos, sino espadas, tal como lo había mencionado Leone, espadas de todas las formas y tamaños. Ni una docena. Ni 100. Miles. Cada una no era más grande que una daga diminuta o incluso un palillo, y emergían en masa de sus hombros, brazos e incluso del pecho. Se entrelazaban grotescamente, perforando carne desgarrada y músculos destrozados para mantener unido un cuerpo destrozado en una burda imitación de sellar las heridas. Más espadas brotaron de sus piernas, unas cuantas en la parte inferior de su rostro y su cabeza, su cabello y su piel estaban teñidos de color carmesí por el incesante flujo de sangre. La mujer apenas podía comprender si lo que veía seguía siendo un hombre o un monstruo artificial con forma humana. La figura ante ella era algo completamente distinto, un cuerpo destrozado hecho de cuchillas, vivo por puro milagro. El aire a su alrededor emitía un zumbido ominoso, las espadas se retorcían con un movimiento espeluznante que le ponía los pelos de punta. Cada vez que una extremidad se movía, las cuchillas tiraban, cosiéndola de nuevo y creando más heridas en el proceso. No hubo curación real, solo dolor en sus ojos. El leve tintineo del metal se oía cada vez que su pecho subía y bajaba. Su respiración era débil, superficial, apenas audible bajo el sonido del acero al moverse. Un único ojo gris los miraba fijamente, sin vida, pero consciente de su presencia. Brilló tenuemente antes de que sus labios se curvaran en algo parecido a una sonrisa, una débil expresión de alivio, aceptación y paz. Yourealive, bien. Las palabras escaparon de su boca, entrecortadas y distorsionadas. Sonaban como si le hubieran perforado la garganta, su voz, una mezcla de aliento sangriento y gorgoteo, y metal chirriante. Sin embargo, de alguna manera, ella lo comprendió. Comprendió que se alegraba de verlos con vida, que no sentía miedo ni pena por sí mismo, solo una tranquila satisfacción por su seguridad. Emilia. Su grito recorrió el páramo en llamas, resonando en el suelo sembrado de ruinas, sembrando conmoción y horror. Romper. Capital Imperial. 2 días después. Todavía no han regresado. Dentro de la capital, en el cuartel general de los Haigers, Wade estaba sentado junto a la chimenea, mirando por la ventana mientras el sol naciente marcaba el segundo día desde la última vez que el Dr. Stalish y Seriu fueron vistos. Su repentina desaparición había inquietado a todo el grupo. La tensión flotaba en el aire, incluso para alguien tan paciente como Wade, era evidente que el ánimo entre sus filas se había deteriorado. ¿Crees que de verdad planea abandonar su puesto e ignorar al general?, le preguntó al hombre rubio a su lado, quien permanecía sentado con su habitual calma. El tercer individuo cercano, con el rostro oculto tras una máscara, sorbía tranquilamente su té a través del filtro de respiración de su máscara, mientras el tenue vapor ascendía. Tanto Ron como Bols eran hombres con los que Wave se había hecho amigo, para su propia sorpresa. Kurome, sin embargo, se sentía mal últimamente y no la había visto mucho desde la última vez que se vieron. Eso sería una gran estupidez de su parte, dijo Ron con su habitual tono sereno. Y dudo que ignore el grave error que sería si realmente lo hubiera hecho. Sobre todo después de la última sesión disciplinaria que le dio la general Sdeat por desobedecer sus órdenes. Y no me imagino que no sepa lo que le hizo a ese idiota de Enzim. Wave asintió. Sí, esa mujer es simplemente aterradora. No me imagino cómo alguien podría siquiera pensar en traicionarla y esperar salir con vida, y mucho menos con todos sus restos aún atados. Frunció el ceño ligeramente. Aún así, tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Sobre todo con Seriu pasando tanto tiempo con ese tipo. Es buena persona, pero a ese científico le faltan bastantes tornillos, si quieres saber mi opinión. Hablaba sin titubear entre ambos, algo que últimamente se había vuelto más común. Con Ron, Bols y Kurome, no sentía la necesidad de morderse la lengua.
La mayoría de las veces, compartían los mismos pensamientos, y en el caso de Kurome, normalmente no le importaba. El resto del grupo, sin embargo, era otra historia. Apenas podía evitar hacer una mueca cada vez que estaba cerca de Champ, y Cosmina o Dorotea no eran mucho mejores. El constante coqueteo y los comentarios extraños de ambas mujeres le revolvían el estómago, le erizaban la piel y le sudaban las palmas de las manos. Comparado con ellas, Seryu parecía casi un santo, y Kurome, bueno, Kurome era Kurome. Creo que simplemente lo ve como una figura paterna, o algo parecido, dijo Bols con su voz tranquila y apagada. Tras perder al capitán Ogro, debe estar intentando llenar ese vacío. Si mal no recuerdo, el Dr. Stalish y el difunto capitán eran socios comerciales cercanos, y Seryu los consideraba modelos a seguir. Wade lo consideró y asintió lentamente. Tenía sentido, aunque la incomodidad en el estómago aún persistía. Quizás sí, pero aún así no me gusta, murmuró. Aún así, ¿por qué estás tan preocupado por ella últimamente? Preguntó Ron, genuinamente curioso. Simplemente no quiero que desaparezcan más Jaegers originales, admitió. Si esos dos desaparecen, Wild Hunt dominará aún más el grupo. Sé que nuestro trabajo no es glamuroso y que nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles, pero sería más fácil lidiar con todo eso si esos lunáticos no estuvieran por ahí haciendo lo que quisieran cuando el general no está aquí para ponerlos en su lugar. Estoy de acuerdo, dijo una voz que hizo que Wade y Ron levantaran la vista. El miembro más reservado había hablado. ¿En serio?, preguntó Ron, ligeramente sorprendido. El enmascarado ladeó la cabeza. ¿Te sorprende mi respuesta? No, es solo que rara vez dices lo que piensas. Siempre eres callado y, bueno, ya sabes, reservado, respondió Wade. Tengo mis razones, dijo Bols en voz baja pero firme. Tenía mis reservas sobre esta gente antes de que se unieran a nosotros. Pero sería arrogante pensar que soy mejor que ellos, considerando lo que yo mismo he hecho. Mi moral puede ser diferente a la de ellos, pero mis manos no están más limpias, así que no veo sentido en señalarlos. Sería el colmo de la hipocresía. Aún así, como ser humano, como soldado y como padre, tengo mis propias preocupaciones sobre ellos, por muy egoístas que sean. Wade no esperaba una respuesta tan reflexiva, casi filosófica, de él. Dada su apariencia, uno podría pensar que era un bruto o una máquina, pero sus palabras a menudo transmitían peso y una bondad discreta. Si Seryu podía ser llamado un ángel por su apariencia, Bols era un ángel por dentro, uno que usaba una máscara para ocultar su autopercibida fealdad del mismo mundo que luchaba por proteger. La gente podía temerle, pero su familia lo amaba profundamente y su hijo lo adoraba. Wade comprendía esa paz y, en realidad, la envidiaba. Deseaba que algún día pudiera tener algo parecido, una familia con la que volver a casa. Somos 3, dijo Ron, cruzándose de brazos. Pero, por desgracia, eso no basta para que la general Stead cambie de opinión. Wade tiene razón. Si mantenernos en número es la mejor manera de evitar que la cacería salvaje tome el control, eso haremos. Vamos a buscar al doctor. Wade tardó unos segundos en procesarlo. Espera, ¿en serio?, preguntó, parpadeando sorprendido. Ron, precisamente, fue quien lo sugirió. Claro, dijo el rubio con una sonrisa. Al fin y al cabo, soy el subjefe de los Jaegers, y mi trabajo es cuidar de cada miembro del grupo. Dado que Stylish no ha estado presente, ni Seryu, me encargo de investigar con el pretexto de que su ausencia es lo suficientemente notable como para generar preocupación y para que les hagamos una visita y veamos cómo podemos ayudar. Genial. Wade dio un puñetazo al aire con entusiasmo, contento de hacer algo más que quedarse sentado, sumido en su frustración. Muy bien, vamos a ver al médico. Los 3. Vamos, estoy listo, dijo, siguiendo apresuradamente a su segundo al mando. Bols permaneció dentro, aún sorbiendo su té y con una expresión que mezclaba confusión y curiosidad. Espera, 3. Repitió, señalándose para confirmar. Tras adelantarse rápidamente y superar a Ron, Wade se dio cuenta de que no sabía dónde estaba el laboratorio del doctor. Se detuvo a mitad de camino e intentó recordar la dirección. No sabes dónde está el laboratorio, dijo Ron, viéndolo a través de sus narices. El esmarine de pelo azul rió torpemente y se rascó la nuca.
Jejeje, me emocioné un poco, admitió mientras aminoraba el paso hasta que los demás lo alcanzaron. Hablando de eso, quizás deberíamos avisarle a la general antes de ir. No creo que lo que estamos haciendo vaya en contra de sus órdenes, pero aún así, creo que al menos deberíamos avisarle. La idea de decírselo al general le había dado a Wade un pequeño sobresalto, un tic nervioso que no podía disimular del todo. No esperaba que le molestara una visita de bienestar al Dr. Stablish, sobre todo cuando su objetivo era simplemente asegurarse de que estuviera bien, pero esa incertidumbre lo atormentaba como una picazón molesta. No hay necesidad de preocuparse por los detalles, respondió el rubio. Ya le envié un mensaje al general. ¿En serio? ¡Qué sorpresa!, dijo Wade tras pensarlo un momento, y luego se encogió de hombros. Bueno, mientras no nos haya dado órdenes específicas de no vigilar a los demás, no creo que le importara esto, aunque no se lo hubiéramos dicho. Ojalá que sí. Como mínimo, no querríamos que nos rompieran la mandíbula en miles de pedazos de hielo como ejemplo, añadió Bowles con ligereza mientras corría para alcanzarlos, y el trío se estremeció ante la desoladora imagen. El pensamiento les invadió la mente y los persiguió mientras continuaban hacia el laboratorio en silencio. Wade notó que, a medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Cuanto más se acercaban a la casa del doctor, más se alejaban del palacio. Los edificios se reducían, las calles se estrechaban y la piedra ornamentada daba paso a muros improvisados y techos destartalados. Se dirigían hacia los barrios marginales. ¿Cambió de ubicación? Cada vez nos alejamos más de la zona central, dijo. Tener su laboratorio tan lejos de la sede central en un lugar como este me resulta realmente extraño. Incluso después del combate entre el general y Nightred, gran parte de la zona se había reconstruido rápidamente. O al menos, lo que se consideraba reconstruido en los barrios bajos. La mayoría de las estructuras estaban remendadas con materiales de baja calidad, piedras mal cortadas o recuperadas, y trapos sucios, pero la rapidez y el cuidado con que los residentes habían restaurado sus hogares les sorprendieron. Era impresionante, en un sentido práctico y rudimentario. Por lo que tengo entendido, quería un lugar más tranquilo donde no lo molestaran y pudiera concentrarse en sus proyectos, mencionó el rubio después de tararear un segundo. Supongo que tiene sentido, respondió Wade, aunque la idea aún le resultaba incómoda. Estar tan lejos del área principal significaba menos supervisión, y con alguien como el Dr. Stablish, con su temperamento peculiar y su trabajo privado, eso fácilmente podía ser un arma de doble filo. El hombre de cabello azul dejó de lado su preocupación y siguió al grupo hasta que llegaron a una destartalada casa de tierra cuya apariencia casi lo hizo reír con incredulidad. Ese no puede ser su laboratorio, estás bromeando, espetó. Bueno, esta es la dirección, dijo Ron, comprobando la nota que sostenía. Abrió la puerta y el interior reveló un espacio casi vacío, sembrado de telarañas y materiales de construcción abandonados. El aire olía ligeramente a polvo y humo. Se encontraban en la pequeña y oscura habitación, cuando un detalle se iluminó. Unas escaleras conducían al subsuelo. Parece que incluso el buen doctor no puede resistirse a seguir al menos un cliché de científico loco, observó Bowles, y los demás se miraron entre sí con una mezcla de diversión. Bajaron las escaleras. Al principio, el túnel se sentía estrecho y desolado, con las paredes de tierra compactadas salpicadas de raíces. Luego, a medida que avanzaban, aparecieron señales de trabajo deliberado. Placas de metal comenzaron a revestir las paredes. El suelo también se volvió metálico. Aparecieron lámparas, cuidadosamente instaladas a lo largo del techo y en las esquinas del pasillo. La transformación de la entrada de una casa destartalada a un ordenado pasillo subterráneo fue un marcado contraste. Es un lío enorme tener una guarida secreta que todos los Higers pudieran encontrar gracias a una nota que dejó en su asiento, murmuró Wade. Se pasó una mano por la cara e intentó imaginar el razonamiento del doctor. La entrada oculta, la meticulosa metalistería, la iluminación, todo sugería que buscaba tranquilidad y orden. La luz del túnel se suavizó a medida que avanzaban, proyectando sombras alargadas que caían tras ellos. Cada paso resonaba levemente con el leve impacto de sus botas sobre el suelo metálico. Motas de polvo flotaban en el aire, convirtiendo la luz en finas columnas. Wade se encontró escuchando con más atención,
captando el zumbido distante del equipo y el ocasional crujido metálico que le indicaba que el laboratorio que los esperaba era mucho más que un puñado de bancos de trabajo y frascos de muestras. Según me dijeron antes, solo quería un lugar tranquilo donde pudiera concentrarse en su proyecto. Nada más, ofreció Ron. El exmarine aún se sentía inseguro de estar tan lejos del palacio, pero gran parte de él insistía en que la lógica era válida. Un hombre que trabajaba con equipo delicado y experimentos complejos preferiría un lugar donde las interrupciones fueran mínimas y el ruido de la ciudad estuviera silenciado. Disminuyeron el paso a medida que el pasillo se ensanchaba y la siguiente cámara se abría a una zona inferior con más luces y equipo visibles al frente. Cuanto más descendían, más clara era la sensación de que el Dr. Stalich se había esforzado mucho por separar su trabajo del mundo exterior. El laboratorio estaba oculto, sin duda, pero parecía tener un propósito, no un secretismo hostil. Era la tranquilidad de alguien que quería estar solo con sus pensamientos y sus herramientas. Wade respiró hondo y dejó que la inquietud se calmara. Habiendo llegado tan lejos, encontrarían a Stailish, comprobarían cómo estaba y luego regresarían e informarían de sus hallazgos al general si llegaba el caso. Ese era el plan, simple y llanamente. Para cualquier extraño, no era nada dramático, nada grandilocuente, solo un pequeño recado para un colega al que respetaban lo suficiente como para preocuparse. Wade tuvo que recordarse una vez más por qué este hombre se había ganado una reputación tan excéntrica. Lo que lo sorprendió aún más fue la total falta de seguridad dentro del edificio. Las vitrinas estaban desprotegidas, las puertas de las secciones interiores estaban abiertas de par en par sin un solo centinela apostado. Incluso la puerta principal de la casa que era la entrada a este lugar no tenía ni siquiera una puerta cerrada con llave. ¡Uf! Su curiosidad inicial se transformó rápidamente en alarma cuando un leve olor metálico a hierro y descomposición pútrida inundó el aire. El hedor le hizo arrugar la nariz con asco. Algo iba terriblemente mal. «Corre», susurró Bols el nombre de su camarada, agudizando sus instintos a medida que su cuerpo se tensaba. Wade y Ron siguieron su mirada hacia el pasillo que conducía a las profundidades, y el origen del olor se hacía más evidente a cada paso. Al avanzar, la visión que encontraron casi le provocó arcadas a Wade. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, tapándose la boca y la nariz. La habitación que tenían delante era enorme y vacía, llena de docenas de cuerpos sin vida. La mayoría ya se estaban descomponiendo, con gusanos y moscas arrastrándose por su piel. Extremidades, torsos y cabezas estaban esparcidos por el suelo. El hedor a azufre y amoníaco impregnaba el aire, haciendo casi doloroso respirar. Incluso los cadáveres de varias bestias peligrosas estaban esparcidos entre los restos humanos, con sus huesos mezclados con los cuerpos, una horrible amalgama de hombre y bestia. «¿Qué hace ese loco? Parecen civiles comunes y corrientes». La voz de Wade temblaba de furia. Aunque los rostros eran irreconocibles, sus ropas andrajosas eran inconfundibles. Ropa común de los barrios bajos de la ciudad. Entre los muertos había personas de todas las edades, ancianos, trabajadores e incluso niños que apenas le llegaban a la cintura. La visión llenó a los tres hombres de una rabia indescriptible. «Saluda», gritó Ron, intentando contenerlo, pero ya era demasiado tarde. El joven soldado lo ignoró, avanzó y abrió la última puerta de una patada con un fuerte estruendo. «Elegante. Seriú. ¿Qué demonios es esto? Salgan y explíquense ahora mismo». Webb retumbó por la habitación, con el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. No podía aceptar que el hombre al que una vez consideró superior a la cacería salvaje hubiera caído a ese nivel. La idea de que Seriú también pudiera estar involucrado o verse obligado a participar en esta locura le revolvía el estómago. «Ah, más invitados». La voz tranquila resonó desde el laboratorio en penumbra. La escena era peor que cualquier otra que hubieran visto antes. Patrones como venas se extendían por las paredes y los muebles, latiendo débilmente como si estuvieran vivos. El aire era denso, fétido y tan pesado que resultaba asfixiante. «Disculpen mi grosería», dijo la voz de Stailish, tranquila y serena. «Me temo que no puedo servirles té hoy. Dorotea no ha venido a ayudar desde hace bastante tiempo». En el centro de la habitación, la impecable bata blanca del Dr. Stalich resaltaba con nitidez en el sombrío entorno. Estaba de espaldas a ellos, con la atención fija en un tubo cilíndrico de vidrio lleno de un líquido rojo turbio.
En su interior flotaba algo casi inidentificable. «Es eso, una espada», murmuró Bols. Pero al observar más de cerca, quedó claro que no era un arma en absoluto. Ninguna como la que habían visto antes, al menos. Carne roja, la misma que cubría las paredes, se fundía a su alrededor, dándole al objeto una forma grotesca y palpitante. Tenía forma de espada, pero definitivamente no era una espada en realidad. Fue demasiado repugnante. «¿Qué les has hecho a esta gente, Stylish?» El tono de Ron se volvió más frío, cada palabra cortante y deliberada. «¿Y dónde está Seriu?» «Esto», preguntó Stylish, con voz despreocupada. «Me avergüenza admitir que he estado tan absorto en mi investigación que no he tenido tiempo de limpiar. Sin subordinados, estas tareas son demasiado tediosas y sucias para mis elegantes dedos. Pero este lugar siempre fue temporal, así que da igual. Además, con los avances que he logrado, ¿qué importa un poco de desorden? En cuanto a la querida Seriu, ¿quién sabe? Es una adulta, totalmente capaz de tomar sus propias decisiones». Wade sintió que se le apretaba la mandíbula. El tono desdeñoso solo avivó su ira. Con el rabillo del ojo, creyó ver las venas carnosas acercándose poco a poco al suelo. Bajo la luz parpadeante del laboratorio, era difícil distinguir si era movimiento o solo su imaginación. «Sabes que no nos referimos a eso», espetó. «¿Qué les has hecho a esta gente?» «Ah, esos». Stylish finalmente se giró, permitiéndoles ver su rostro pálido y una leve sonrisa en sus labios. «Experimentos fallidos. Pero cumplieron su propósito. Verán, chicos, hace unos días hice un descubrimiento bastante emocionante, o quizás, para ser más precisos, confirmé una teoría mía que tenía desde hace mucho tiempo. Las bestias peligrosas, en particular las superclases, tienen la verdadera clave de lo que se esconde tras los Teigu comunes. Nacen con un poder incrustado en su propia carne que permanece incluso mucho después de que las criaturas sean asesinadas y cosechadas, mientras que nosotros, los humanos, nos vimos obligados a luchar contra la naturaleza con solo ingenio y voluntad. Aún así, nos convertimos en la especie dominante. Eso es innegable. Sin embargo, es evidente que nuestro propio diseño sigue siendo lamentablemente incompleto. Y por eso, nos corresponde a genios como yo corregir los errores de la naturaleza». Ron entrecerró los ojos. «Sigues sin responder». Stylish movió el dedo. «Vaya, vaya, jovencito. No es nada elegante interrumpir a alguien mientras explica, francamente, te estás haciendo menos guapo cada minuto. Cuando uno se niega a escuchar la respuesta, solo demuestra impaciencia. Verá, la respuesta a la fuerza incomprensible no reside en convertir monstruos en armas. Solo limitamos su potencial cuando los tratamos como metal forjado y piezas frágiles. Propongo otro camino. Un camino superior. La carne que puede sobrevivir, adaptarse y recuperarse es un recipiente mucho mejor. No metal enjaulado, sino cuerpos que continúan desarrollándose más allá de lo que nacieron. Lo probé muchas veces con varios sujetos. Mi primer error fue creer que cualquier bestia peligrosa serviría. Ellas, como nosotros, suelen nacer inferiores. Tenía que ser una bestia peligrosa de clase superior desde el principio, y ambos necesitábamos un vínculo que nos mantuviera conectados. Cuanto más hablaba, menos sentido tenían sus palabras para Wade. Aún así, el doctor loco no ofreció una respuesta clara sobre a dónde había ido Seriu. El joven apretó con más fuerza la empuñadura de su brazo imperial. Los otros dos que estaban cerca imitaron el movimiento, cerrando los dedos de la misma manera sobre sus propias armas. «Puedes continuar tu explicación después de venir con nosotros a ver al general», susurró su segundo al mando, dando un paso al frente. Su tono no dejaba lugar a réplicas. «Has ido demasiado lejos con los experimentos que estás llevando a cabo al usar a ciudadanos imperiales indefensos sin autorización». ¿Ciudadanos indefensos? Stylish ladeó la cabeza al oír la palabra y, por primera vez, permitió que algo parecido a la diversión se reflejara en su rostro. Volvió la mirada hacia ellos, y Wade notó de inmediato sus pupilas, rojas y brillantes contra la oscuridad de sus iris, que parecían brillar en la oscuridad. «Eso es bastante grosero», continuó el científico. «A todas esas personas se les ofreció una opción. Les prometí una vida mejor que las obras que tenían. No tendrían que preocuparse por dónde vendría su próxima comida ni dónde dormirían por la noche.
Se acabaron las enfermedades sin dinero para el tratamiento. Les prometí refugio cuando no tenían, y lo cumplí. Ahora no tienen que temer la rutina diaria de la supervivencia básica. Hizo una pausa, como para recalcar el peso de su siguiente frase. Varios no sobrevivieron. Ese es el tipo de sacrificio que acepto por el progreso. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. ¿Te estás oyendo siquiera? La voz de Wave se alzó levemente. La general no aceptará que hagas esto a sus espaldas. Te has pasado de la raya. Entendía a Esdeat hasta cierto punto, sabía perfectamente que podía ser cruel e indiferente. Pero también se tomaba su título en serio, no permitiendo que ninguno de sus subordinados se volviera tan incontrolable dentro de la capital, a menos que sus sujetos de prueba fueran los propios enemigos. Esa era la impresión que daba a cualquiera que observara su estilo de mando. La risa de Stylish empezó en voz baja y luego se desbordó, perdiendo todo intento de control. ¿La general? ¿Te refieres a Esdeat? ¿Por qué debería importarme si consiente en mis experimentos? Una bárbara delirante que solo vive para la emoción de la batalla, ciega a mi genio como tantos otros. La gente la teme por un don que recibió del primer ministro. Si le quitamos eso, no es diferente de un pilluelo callejero con un palo de metal puntiagudo que morirá en un campo de batalla sin nombre algún día. Aquellos con fuerza son respetados y temidos, elevados por un solo aspecto. En cambio, la gente como yo se esfuerza por llevar a la humanidad más allá de sus límites y somos tratados como herramientas reemplazables. Esa tontería termina hoy. Con un solo gesto de la mano del doctor, varios ruidos de chapoteo llegaron desde todas las direcciones del laboratorio. A su alrededor, los tres hombres se encontraron con la visión de varias criaturas caminando hacia la luz. Su aparición dejó al trío completamente sin palabras. ¿Qué has hecho?, murmuró Bols con horror al descubrirse criaturas que claramente alguna vez fueron humanas. Caminaban sobre dos piernas y tenían el rostro hundido, algunas tenían partes de bestias peligrosas, pero su rasgo más distintivo eran varias armas injertadas en la carne. Algunas estaban fusionadas con sus manos, y algunas tenían el cuerpo prácticamente enrollado a su alrededor como si fuera un sustituto de su columna vertebral. Las espadas parecían estar hechas de hueso y carne, con patrones de venas similares a los del tubo junto a Stylish que crecían a su alrededor. Esos fueron fracasos. Mis primeros intentos de fusionar al hombre, los prototipos Singu y las bestias peligrosas en un solo ser superior. Usé el arma como una especie de núcleo para añadir varios ajustes que no podía hacer con mis creaciones anteriores, ya que simplemente morían o se convertían en una montaña de carne inmóvil. Por suerte, con este grupo pude al menos intercambiar la conciencia humana por más poder. Mis antiguas creaciones tenían mente propia, pero aún así resultaron inútiles, muriendo ante los asesinos de Night Red a pesar de todas las mejoras que tan generosamente les di. Stylish dejó la espada dentro del tubo en su mano, dándose la vuelta para mostrar varios crecimientos en ambos brazos, tras haberse fusionado completamente con Perfecte. Esa cosa está viva, comentó Ron, lo que hizo que los otros Jaegers a su lado observaran el arma en la mano de Stylish y notaran lo que parecían ser varios ojos abriéndose en la empuñadura, pero también en el resto de su cuerpo. Todos parecían diferentes entre sí. Wave reconoció a algunos como pertenecientes a diferentes especies de bestias peligrosas, mientras que no tenía ni idea de a qué pertenecían los demás. Me alegra que hayan venido hoy. Quería ampliar mi colección de armas antes de enfrentarme a nuestro querido general. Tener 3 Teigus de verdad bajo mi control es una oportunidad que no puedo desaprovechar. Es una lástima que Kurome no estuviera presente, su Yatsufusa habría sido especialmente útil. Sonrió antes de levantar la grotesca espada y apuntarla. Como su antiguo colega, les doy la bienvenida a los 3 para que trasciendan su humanidad y formen parte de mi nueva y elegante colección. Sus oídos quedaron ensordecidos por el sonido de cada criatura a su alrededor, emitiendo un rugido estridente y simultáneo. Decenas, si no cientos, de ellas aparecieron. Wave inmediatamente levantó su espada corta negra, que actuaba como llave de su Teigu, para bloquear un ataque mientras una de las criaturas blandía sus brazos, fusionados con una espada. Sonido metálico. ¡Ah! Sintió como si una criatura 10 veces más grande lo hubiera golpeado, lanzándolo hacia atrás. Sin siquiera darle un segundo para procesar lo sucedido, ya estaba sobre él, con carne asquerosa, como tentáculos, intentando abrirse paso dentro de su boca.
El pánico se apoderó de él y levantó su espada, clavándola en la pared detrás de él antes de gritar, «¡Gran carroza!». En el laboratorio subterráneo, un rugido gutural resonó, un azul etéreo como llamas llenando las habitaciones con una figura titánica elevándose detrás de Wade, quien miró fijamente al Dr. Stalich con un profundo ojo serpenteante azul lleno de furia antes de que todo su cuerpo quedara envuelto en gruesas placas de armadura azul.